Muy buenas confinados y confinadas, bienvenidos a otro vídeo del tema de funciones en el que vamos a aprender a calcular funciones inversas, ¿de acuerdo? Primero os explico brevemente cómo están definidas, una propiedad que cumplen y después una recetita paso a paso para que se os haga fácil calcular funciones inversas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenéis que saber es cómo se nota esto de la función inversa, cómo se escribe. Si queréis escribir la función inversa de f, pues lo escribimos así, ¿de acuerdo? f menos 1 de x, eso significa la función inversa de f, y ya está, no tiene más. Entonces, los pares de funciones inversas, una función y su inversa, cumplen esta propiedad, ¿vale? Tan peculiar, pues que la composición de una función y su inversa, ¿vale? Ya sea en un sentido o en otros, aquí es conmutativo, siempre os da x. Si dos funciones son inversas y las componéis, pues os tiene que dar x, ¿de acuerdo? Inciso, si no sabéis muy bien qué es esto de la composición, pues ahí tenéis un vídeo que os lo explica, ¿de acuerdo? Lo miráis y después volvemos aquí. Muy bien, pues esto nos va a servir para comprobar, una vez hayamos hecho un cálculo de una inversa, nos va a servir para comprobar que lo hemos hecho bien, ¿vale? Y entonces, la recetita esta que tenéis aquí en azul la vamos viendo a medida que hacemos el primer ejemplo. El primer paso nos pide hacer estos dos cambios, ¿vale? Cambiar f de x por x y x por y. ¿Qué quiere decir esto? Pues os cogéis la expresión de la función y allí donde encontréis f de x ponéis una x, donde encontréis x ponéis una y. Así de simple, ¿vale? No tiene más el primer paso. Pues venga, aquí hay una f de x, pues voy a escribir x igual a 2 y ahora aquí me encuentro una x, ¿vale? Pues la x la cambio por y. Ya está el primer paso, no tiene más, ¿de acuerdo? Segundo paso, despejar la y. De esa expresión que nos ha quedado, pues ahora tenemos que despejar la y. Pues venga. Para despejar la y, en este caso es muy simple, ¿no? Pues lo primero que vamos a hacer es que el 1 va a sumar al otro lado. Y después el 2, pues a dividir, ¿no? Entonces, lo voy a girar también, ¿de acuerdo? Entonces pondré la y a la izquierda. Y tenemos x más 1 dividido entre 2, ¿vale? Si este 2 pasara a dividir y luego lo giramos de lado, pues nos queda eso. Ya tenemos la y despejada, pues paso 2 completado, ¿vale? En este caso es muy simple, depende de la función, pues cuesta un poquito más despejar la y. Vamos con el 3. Cambiar la y que hemos despejado por f menos 1 de x. Pues venga, donde hay una y, escribimos f menos 1 de x. Y ya está, ya tenemos calculada la primera función inversa. Así de simple, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos saber que lo hemos hecho bien? Pues usando esto de aquí. Vamos a comprobarlo. Insisto que la función inversa ya está calculada. Si solo os piden calcular la función inversa, que ya habéis acabado. Si además os pidieran comprobarlo, pues tenéis que hacer lo que vamos a hacer ahora, que es componer la función inversa y la función, ¿vale? O sea, f y f menos 1. Vale, pues esto sabéis que significa esto. Ups. ¿Vale? f de f menos 1. Si no lo tenéis muy claro, insisto, es porque igual no tenéis muy dominada la composición, pues la veis ahí, os veis el vídeo y luego volvéis, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, sabéis que es sustituir f menos 1 en las x de la f de x, pues venga, f de x tiene esta forma. Entonces, donde hay una x, ¿vale? 2x, pues aquí escribimos f menos 1, ¿no? Hola. Correcto. Y ahora sustituimos f menos 1 por su expresión y lo tenemos que arreglar. Paréntesis no cabe, pero bueno, lo ponemos por minimizar riesgos. Y lo arreglamos, pues ahora fijaos que tenemos aquí un 2 dividiendo con un 2, ¿vale? Así que nos queda x más 1 menos 1, y ahora 1 menos 1, pues da 0, así que nos queda x. ¿Veis? Cuando componemos f menos 1 con f, da x. Pues esto quiere decir que las dos funciones son inversas, ¿vale? Estaría bien que ahora lo comprobarais con este, bueno, os lo dejo como ejercicio si acaso, y vamos al siguiente. Para la g, lo mismo. Bueno, para aplicar la recetita a una función que se llama g, pues aquí donde hay f y aquí donde hay f, pues ponéis g, evidentemente, ¿de acuerdo? Pues ahora, el primer paso para la g.
pues será cambiar g de x por x, así que esta g de x la cambio por x, ¿vale? Y donde tenga una x lo cambio por y. Esto sí que es lo mismo. Pues tendremos 3 dividido por y menos 2. Ya está, el primer paso solo estas dos sustituciones, ¿vale? Donde hay trabajos en el segundo. Vamos con el segundo, que es despejar la y. Bueno, pues en este caso pasa todo el denominador. Pasa al otro lado, ¿no? Por ejemplo, entonces tendríamos y menos 2 por x igual a 3. Ahora podéis pasar la x a dividir. Y después el 2 al otro lado sumando. Vale, ya tenemos la y despejada. Paso 2 completado. Y el tercero, que solo es escribir en lugar de y, pues escribir, cambiarle el nombre, escribir f-1. Vale, donde hay una y, pues f-1, ya está. Uy, me he colado, ¿eh? Aquí en lugar de f tiene que ir g, ¿de acuerdo? Como estamos calculando la inversa de g, pues aquí ponemos g, perdón. Ya está. Vale, pues ya tenemos la segunda función inversa calculada. Vamos a hacer su comprobación también. Venga, pues para comprobarlo, lo mismo, tenemos que hacéis una de estas dos composiciones, ¿vale? Antes he hecho f-1 compuesta de f, pues ahora voy a hacerlo al revés. Vamos a hacer g compuesta de g-1. ¿Vale? Entonces esto significará pues g-1 de g de x. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues g, esta función, sustituirla en la x de esta. Pues venga. 3 dividido aquí la g más 2. Y ahora la g la cambiamos por todo esto. Vale, siguiente paso. Ahora ya es solo ir arreglando, ¿eh? ¿Qué podemos hacer ahora? Pues bueno, aquí tenéis una fracción con otra fracción en el denominador. Pues sabéis que esto, bueno, podéis pensar que aquí tenéis un 1. Y entonces este con este y este con este, ¿no? Pues ahora tenemos 3 por x menos 2. Y debajo tenemos 3 por 1, que es 3. Más 2. Y fijaos que se va arreglando, ¿no? El 3 entre el 3 da 1. Y ahora tenéis x menos 2 más 2, que también, pues, menos 2 más 2 es 0. Pues os queda x, ¿vale? Venga, vamos con la última, con la h. Esta nos va a llevar un pelín más de trabajo, despejarla ahí, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco nada dramático, ¿eh? Vale, pues primer paso. Otra vez. Cambiamos h de x por x. Pues h de x por x. Uy, el primer paso, se me olvida. H de x lo cambiamos por x. Ahora, las x las cambiamos por y. Pues en este caso, hasta ahora solo teníamos una x que sustituir por la y, ahora tenemos dos. Por eso nos va a costar un pelín más de despejarlo. ¿Vale? Y ahora en el segundo paso, pues se trata de despejar la y. ¿Vale? Paciencia, ir haciendo. Pues primera cosa que podéis hacer, el denominador, pues para el otro lado. ¿Vale? Y esto es una ecuación de primer grado en y, no os tiene que alarmar el hecho de que haya una x por ahí, ¿vale? Vamos a distribuir esta x en el paréntesis y por tanto me quedará y por x más 1 por x, que es x. ¿Vale? Lo que queréis despejar es la y. Pues entonces, si queremos despejar la y, todos los términos que tienen y hacia un lado y el resto hacia el otro. ¿Vale? Pues por ejemplo, voy a pasar los términos que tienen y a la derecha. Entonces, aquí me va a quedar, y entonces el menos 4 este para la izquierda, ¿vale? Por tanto, aquí me va a quedar x más 4. ¿Vale? Y en el otro lado tengo 2y, y este ix viene para el otro lado, pues restando. ¿Vale? Siguiente cosa.
necesitamos despejar la y, pues necesitamos tener una sola y, ¿vale? Aquí tenemos 2. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar factor común. Si sacáis factor común de la y, pues os quedáis con una sola y. Vale, como en este término, vamos a ponerla fuera ya. Como en este término tenemos 2i y le hemos sacado la y, pues nos queda un 2. Y en este término tenemos y por x y le hemos quitado la y, pues nos queda menos x. Ya está, no tiene más, ¿vale? Y ahora finalmente ya quedará la y despejada, el 2 menos y pasa al otro lado. Pues ahora, aprovecho también para cambiar de lado, ¿eh? Entonces tendré y igual a x más 4, y como este me ha pasado aquí a dividir, pues 2 menos x, ya estará ahí despejada, ¿vale? Y entonces el último paso, pues ¿qué será? Cambiar y por g menos 1, que no me voy a confundir, perdón, h en este caso, ¿eh? H menos 1 de x es igual a x más 4 entre 2 menos x, y ya tenéis calculada la inversa de h, ¿vale? Y por último, pues podemos hacer la comprobación, como hemos hecho con las otras dos. Os borro las dos de abajo para tener sitio y seguimos. ¡Hala! Borradas. Pues venga, vamos a hacer la comprobación para la h, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a componer, por ejemplo, h menos 1 con h. Pues esto es h de h menos 1. Y venga, ya sabéis cómo va. En la h tenemos que sustituir h menos 1, ¿vale? En esta x y en esta x tenemos que sustituir h menos 1. Pues ahora tendremos 2 h menos 1 menos 4. Este paso de sustituir la x por la h menos 1, si ya lo tenéis claro, pues podéis poner directamente ya la expresión de la función, ¿vale? Y si no lo tenéis muy claro, pues mejor lo hacéis. Así evitáis riesgos. Vale, pues venga, ahora vamos a escribir la expresión de la función, ¿de acuerdo? Donde hay h menos 1 escribimos todo eso. X más 4 entre 2 menos x. Y aquí lo mismo. Vale, y ahora toca, por mucho palo que des, solo ir trabajando la función, la expresión esta, no es nada complicado, ¿vale? Ir con cuidadito para no liarla y ya está. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, pues este 2 lo vamos a distribuir, ¿vale? En el numerador. Vale, pues si distribuimos el 2 en el numerador, tenemos arriba 2x más 8. Y entonces, como lo que querré sumar este 4 con la fracción, voy a poner ya este 4 con denominador 2 menos x, que es simplemente multiplicar el 4 por la fracción 2 menos x entre 2 menos x. ¿Vale? Y abajo pues lo mismo, este 1 lo quiero sumar con esto, pues lo ponemos con denominador 2 menos x, que será 2 menos x entre 2 menos x. Vale, ¿qué nos toca ahora? Pues bueno, podemos sumar esto y podemos distribuir el 4 aquí. 2x más 8, lo voy a poner ya en una fracción, ¿de acuerdo? Entonces, menos 4 por 2 va a ser menos 8, menos 4 por menos x es más 4x, ¿de acuerdo? Y entonces abajo nos queda 2 menos x. Vale, aquí tenemos x más 4 más 2 menos x y el denominador 2 menos x. Vale, vamos a arreglar las expresiones. Podemos tachar aquí 8 menos 8 es 0, x menos x es 0, ¿vale? ¿Y qué nos queda? Bueno, pues arriba nos queda 2x más 4x son 6x. Y aquí tenemos 4 más 2 que son 6. Tiene buena pinta esto. Finalmente, pues ¿qué podemos hacer? Lo que hemos hecho antes, ¿vale? Lo que habíamos hecho antes, creo que lo he borrado.
pues el 6x multiplica con 2 menos x y el 2 menos x multiplica con el 6. Así que tendremos 6x por 2 menos x y en el denominador 2 menos x por 6 o 6 por 2 menos x, que es lo mismo. Y simplificamos. Si simplificamos, fijaos con lo que nos quedamos. El 6 con el 6 fuera y 2 menos x entre 2 menos x también es 1, por tanto fuera. Así que esto finalmente da x. Ya tenemos hecha la comprobación para la h. También hemos calculado correctamente la función inversa de h. Así que nada, ya sabéis calcular funciones inversas con esto de aquí y comprobar si lo habéis hecho bien, ¿de acuerdo? Pues nada, espero haberos echado una mano con las funciones inversas. Si os ha gustado el vídeo, pues like, comentario, suscribiros y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.